¿no? Y habla con los otros como si fuera uno más, como ellos. Por eso te iba a decir eso, la aparición de ella en la sala de prensa. En la partida esa de póker, con estos que son todos de colmillo retorcido, unos tíos infumables que se inventan todo el tiempo historias distintas al teléfono. Ha salido a tiros. Por eso es un tipo de mujer que quizá en la parte final, cuando ella, digamos, da ese giro, no lo dé de una manera muy verosímil. Es decir, que es la parte más flaca de la historia. Que quizá lo haría de otro modo. El hacerlo así, tan evidente, tan blando, por decirlo de algún modo, como ella se va acoplando a él otra vez, pues quizás sea cosa de la época y ahora podría admitir un poco más de dureza, es un poco forzado. Pero hombre, ahora le hubiera denunciado por malos tratos, por miles de cosas, viendo esta película. Pero no, quiero decir, aún en el caso de aceptar eso, de decir, ella ver clara, que no se va a ir a Albany y que se va a quedar con él, pero el modo en hacerlo es así un poco ñoño que tiene ella, no le pega al personaje. Es un poco... De todas maneras, a mí me choca, yo cuando la estaba viendo, cómo le cambia la cara a ella en esa escena final, cuando coge la máquina de escribir y se pone ya por fin, y ya ha cambiado. Ahí se ve que ha cambiado ella, incluso físicamente, la mirada es otra, la manera de actuar es diferente. Es curioso cómo ella se la ve incluso el cambio físico. Pero lo cierto es que ella está absolutamente enamorada de él, porque incluso al principio, que es, me parece, la primera escena, cuando entra en el despacho de Gary Grant y demás, casi antes de decirle que se va a casar, hay un momento, hay un plano precioso, que están los dos casi mirando a la cámara, plano medio y demás, y la mirada de ella hacia él, dice, si es que esa señora todavía está enamorada de este sinvergüenza, claro. Es como que le tiene miedo, yo creo que va incluso a verle para romper ya definitivamente y decirme lo pero quito de encima ya antes de que... no se atreve a esto, ese personaje es, yo creo, bueno, yo creo que siendo un poco más optimista que tú en ese sentido de la ñoñez, me refiero, ella da la impresión de que puede conseguir las dos cosas, puede seguir escribiendo y puede al mismo tiempo, durante un tiempo al menos, tener a Gary Grant como marido otra vez. Eso es así. Lo que dure la huelga. Pero lo que dure la huelga de Albany puede ser también, ¿no? No, porque es verdad que Gary Grant, exagerado, encarna a lo que siempre se ha visto en el auténtico, ese que se llama periodista de raza, esa persona que de las 24 horas del día, las 24 las dedica a ese oficio que es un sacerdocio, pero a lo bestia, tal, que en cierto modo, con la exageración que le puede dar la comedia Screwball, pero está calcado lo que es o lo que han venido siendo los periodistas ahora de aquí en adelante, ya veremos, pero lo que han venido siendo los periodistas en ese fervor al cierre, a la primera página, a cambiar el titular, a todo este tipo de cosas. Pero yo lo que creo, y para mí es la parte que yo cuando vi la película por primera vez, cuando la vi casi siendo niño, a mí es lo que menos me gustaba de esa película. De hecho, yo cuando la vi la primera vez no me gustó la película, y es porque me parecía tan sumamente antipático el personaje. Quiero decir, yo creo que es la única vez que he visto a Cary Grant antipático. Que incluso en Sospecha, pareciendo que va a ser un asesino y tal, no es antipático. Pero aquí es que es francamente, quiero decir, bueno, cuando ve el suicidio de la mujer esta, le da igual, o sea, pasa olímpicamente de todo, es casi inhumano, quiero decir, es una crueldad tan absoluta. Lo misterioso es precisamente eso, es decir, teniendo tantos elementos que lo deberían hacer antipático, no resulta antipático. O sea, estás deseando... ¿sí? A mí me resulta antipático. A mí personalmente me resulta un personaje antipático. Te doy la antipático. razón y además creo que es la justificación del casting de Gary Grant en ese personaje. Si lo comparas con el que había hecho antes, que era Adolphe Menzoug, que había hecho el papel de Walter Burns, o con Walter Matthau, como hizo en la de Billy Wilder. O sea, que no son... Teóricamente el personaje no es simpático y sin embargo Hawks busca a uno que tiene una especie de simpatía natural, aunque le estés oyendo decir cosas horrorosas. Sí, realmente si hay alguien que puede ser simpático ya de por sí es que... A pesar de, o sea, es a pesar de, y eso yo creo que es la clave, una de las claves, vamos, del asunto, ¿no? Sin embargo, yo es que no veo personajes positivos. Y es una comedia, si os das cuenta... Es que es ácida, es ácido sulfúrico. Pero que no haya ningún personaje... La corrupción es tuyo. Bueno, o sea, es que esa descripción de sala de prensa, a la misma vez que te están diciendo que el periodismo es una profesión magnífica, estupenda, de dedicación absoluta y de un atractivo casi inhumano, a la misma vez te enseña lo que es una sala de prensa con tipos que les importa tal, que están en un teléfono y jugando a las cartas. Es decir, de hecho, creo que hubo protestas de todo tipo. Periodistas. Claro, la imagen que da del oficio de periodista
Hay una cosa, el artículo que ella escribe, el primero, que rompe para que el otro lo oiga como lo rompe, ese artículo es una preciosidad de artículo, no tiene nada que ver con lo que los otros están vociferando habitualmente en esos teléfonos, que a mí me encanta, además esos teléfonos que los coge de dos manos. Los de horquilla. Esos, vamos. Pero si es la cárcel, ¿cómo no va a haber nadie? No, es que es brillante, claro. No, es como brillante de unos diálogos brillantes a todo punto. Pero eso digo, por ejemplo, el teléfono. Yo no he visto nunca una película donde el teléfono tenga esa presencia. Claro, lo que supone un teléfono. Ponme con la redacción. Que al final ella lo arranca y ahí se lo carga, que es ya de los nervios. Claro. Pero el teléfono en todos los sitios, porque van al restaurante a comer en esa comida trampa y dice que me llamen para decir... Cuando se sienta él así, se sienta el otro delante. Se le sienta encima, ¿eh? Y yo creo también que es una película de el cigarrillo también es básico, ¿no? Será la época. Incluso cuando ella le da a fumar al condenado y dice, no fumo, y él le ha cogido el cigarrillo. Y es Dentro como de 100 años esta película, cuando ya no se fumará, por supuesto, pero los teléfonos, internet, habrá otra cosa, quedará como una imagen, claro, arqueología, y la manera de vestir, los sombreros. Eso es como esas cosas que se descubren. Que se descubren. Y que van borrando la historia con un pincelito. Con un pincelito van borrando la historia. Porque lo que hacen es que borran la capa que estaba puesta. Y la van borrando, pues entonces saldrá esta película y dirás, pero ¿cómo era esto? Y los periódicos, ¿cómo eran? ¿Pero qué era eso de las ediciones? Porque ahora ya no hay eso, pero antes salían ediciones continuamente, hasta que llegaba la última edición. Eso, por lo menos respondo hasta el año 63 o 64, yo estaba en Estados Unidos cuando cogí la crisis de los misiles de Cuba, y en una tarde, desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche, el Philadelphia Inquirer, que era uno de los periódicos donde yo estaba y demás, sacaba 4 o 5 ediciones distintas. O sea, entonces, que ahora, claro, el sistema es distinto. Tú ahora mismo siempre tienes la última edición, la tienes en digital, la tienes. Cualquier periódico tiene siempre su última versión. Abres una página de internet, la página de ese periódico, y siempre tienes la última noticia. Claro. Es decir, No, pero antes del internet desapareció lo de las últimas ediciones. No, tampoco. Salvo casos excepcionales. Sí, había, claro. Y se han hecho, y no tan lejanos. No, pero se en el siguen año haciendo. 90... Y en papel se siguen haciendo, sí. Pero casos muy grandes, algo que haya pasado. Bueno, eso supongo que cualquier periódico lo mide, es decir, no te compensa tener esa edición en la calle en la que tú dices que ha ocurrido una cosa y la realidad es absolutamente distinta y brutal, entonces retiras esa y pones otra. Eso. Yo lo que creo que esta película transmite, que no es solo la marca de fábrica de Howard Hawks, sino de los cineastas de esa época, es que veías cómo sucedían las cosas. Si esta es una historia donde hay un problema entre ella y él y el periódico y al tipo que le van a matar y le van a llevar al cadalso y tal, es como si vas viendo que sucede todo, mientras que en las películas de ahora es como si lo ves. Dice, no, voy a ver una película sobre tal cosa. No, aquí vas a ver una película y va ante tus ojos desarrollándose. Los personajes, la historia, a través de una puesta en escena. Entonces la película crece ante ti, se desarrolla ante ti y se proyecta ante ti. Eso se ha perdido. Eso es lo que yo creo que es una característica de lo que entendemos hoy por cine clásico. Que estos son unos tipos que inventaron el cine y que fueron la primera generación. Lo que hacemos a partir de ellos es hacer las películas a imagen de cómo las hacía Hawks o John Ford o Hitchcock. Y la gente dice, es como una de Hitchcock. Dice, no, pero... Fíjate, José Luis, que lo habéis dicho, no me acuerdo ahora quién, pero es que es exactamente así. Es decir, no hay ni un flashback. Y sabes toda la historia de ellos. Claro. Te la han contado de una manera tan natural, tan bien contada. O sea, tú sabes cómo era la relación de ellos, cuándo se conocieron, cómo tal. No hay ningún flashback. Eso en el cine ahora, en el peor y en el mejor, te lo abrasan de no sé qué, de no sé cuánto. Y aparte con una economía de medios narrativos increíble. Quiero decir, o sea, que con 4 pinceladas ya te has enterado prácticamente de un montón de cosas. Y con la cámara a una altura normal. Como se mira. Es decir, no, el director ahí, que en este caso Hawks, era lo suficientemente bueno, lo suficientemente listo, lo suficientemente que no necesitaba hacerse notar. Entonces no necesita que el espectador en su casa diga, vaya movimiento de cámara, vaya encuadre. No, porque
el mejor director es el que no necesita ponerse delante de su película. No, eso es lo que llamaron en los años últimos 50 en Francia la puesta en escena invisible. El Hawks no se le veía su puesta en escena, que se veía. Eso solo está al alcance de los más grandes. Ten en cuenta que, para su desgracia, Lewis Jacob escribe una historia del cine americano y saca escasamente una página sobre Howard Hawks. O sea que ya había hecho Scarface y estas películas, ¿eh? Pero claro, era muy difícil porque entonces lo más sobresaliente eran las historias como con mucho enjundia, temas sociales, Aleluya de Vidor, esas cosas, mientras que esto era como una comedia normal y corriente. Lo que pasa es que también transmite otra cosa, además de cómo era el periodismo entonces. También el periodismo entonces necesitaba de pasión, y eran tipos que sentían pasión, más que vocación era pasión por lo que hacían, por su trabajo. El periodismo no solo era hacer el periódico todos los días, era una manera de vivir. Era una forma de vivir y que estaban amoldadas a ella. Al matrimonio